Buenos días con todos. Vamos a empezar con taxonomía micológica. Es sobre este tema el que vamos a tratar en esta clase. ¿Qué es la taxonomía? Es una ciencia que va a definir los taxones y se encarga básicamente de ordenar, jerarquizar, pero de una manera sistemática y ordenada a los grupos, clasificándolos en taxones. ¿Qué es un taxón? Un taxón es un conjunto de organismos, en este caso estamos hablando de los hongos, entonces sería un conjunto de hongos que están emparentados entre sí y es así que se los clasifican en una sola categoría. Esto es lo que hace, lo que se denomina un taxón. Y así podemos ir desde los taxones más pequeños, que comprenden a la especie, hasta los taxones mayores que comprenden el dominio y la vida. Entonces viene especie, género, familia, orden, clase, filo, filum o división, reino, ya habíamos visto el reino fungi, que englobaba a todos aquellos seres vivos que tenían las características específicas de ser heterótrofo, de tener una paleoconquitina, de estar conformados por células eucariotas. Posteriormente al taxón del reino viene el dominio y después viene la vida, ¿sí? Entonces la taxonomía lo que se encarga es de específicamente esto, ver cuáles son los organismos que están emparentados y agruparlos, pero esto se hace de una manera sistemática. En la micología, la taxonomía se basa básicamente en criterios morfológicos. ¿Qué quiere decir esto? Son criterios de forma y de las estructuras de reproducción sexual sin necesidad de analizar los atributos químicos o fisiológicos. En esto se diferencia de la taxonomía de otros organismos como son las bacterias, porque en las bacterias, más que en la forma, porque todas tienen una forma muy parecida, se hace la taxonomía en base a los atributos químicos o las propiedades bioquímicas o fisiológicas. Si bien la taxonomía fúngica se basa en criterios morfológicos de los elementos de reproducción sexual, ahora en nuestros tiempos se están utilizando mucho los marcadores moleculares, ¿sí? O sea que se va a un nivel mucho más avanzado para ver las relaciones genéticas, porque podemos tener la misma forma, pero no estar emparentados genéticamente. Y es así que la taxonomía en estos tiempos actualmente está ayudando mucho de herramientas o marcadores moleculares para establecer la filogenia fúngica, o sea, las relaciones de parentesco. Las ciencias moleculares no solamente permiten resolver estudios taxonómicos, ya ustedes deben haber visto cuando vieron biología molecular, sino que permiten realizar investigaciones epidemiológicas cuando hay brotes. Ya estamos viendo el caso del brote de coronavirus que se convirtió en una pandemia y hablan de las diferentes cepas circulantes. Esto se hace por herramientas moleculares, sirve para identificar y caracterizar especímenes clínicos, o sea que tiene utilidad para diagnóstico clínico, para estudiar los factores de virulencia, para estudiar la resistencia antifúngica, para ver la evolución filogenética, o sea, cómo los microorganismos han ido evolucionando. ¿Cómo se sabe que el Homo sapiens tiene sus ancestros? Exactamente por las relaciones o la evolución filogenética. Y también las herramientas o la ciencia molecular permite investigar nuevos antifúngicos. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? Esto lo vamos a ver de pasada porque ya lo tienen que haber visto en semestres anteriores. Generalmente existen muchas técnicas que se utilizan. Podemos mencionar a la RAT-PCR, es una de las más conocidas, PCR en tiempo real, que ahora en estos últimos tiempos de la pandemia ha tenido mucho impulso, porque es el método de diagnóstico de elección para el coronavirus. Otras técnicas como el MLST, y la secuenciación de ADN, que ¿qué es lo que hace esto? Secuencia, ve exactamente la secuencia de los nucleótidos del genoma, de todo el genoma.
Por lo tanto, de todas estas que les he mencionado, la más exacta es la secuenciación del ADN. Es así como se construyen estos árboles filogenéticos para ver cuáles son las relaciones parenterales o de filogenia entre los diferentes seres vivos. Y es así que el reino fungi, estamos hablando del reino fungi, está en la rama final de este árbol filogenético de las eucariotas. Aquí lo que está señalado con rojo es el reino de las está compuesto por las eucariotas, por el grupo de las eucariotas, y ven, se puede decir que de estas otras células eucariotas se diferenciaron hace aproximadamente 1.000 millones de años. ¿Cómo se clasifican los hongos? En general, en hongos inferiores y superiores. Aquellos hongos inferiores están compuestos por hifas gruesas, ya habíamos visto cómo eran estas, las hifas, que son los filamentos o estructuras tubulares, son cenocíticas, o sea que no tienen tabiques, y la multiplicación o reproducción asexuales por esporas endógenas, y tienen reproducción sexual por cigosporas. Ya vamos a entrar a hablar de reproducción. Los hongos se reproducen por dos formas, de una forma sexual y una forma asexual. En el caso de los hongos inferiores, la reproducción asexual es por esporas endógenas, mientras que la reproducción sexual es a través de cigosporas. Y tienen un ciclo de vida muy corto, mientras que los hongos superiores están compuestos por filamentos finos, estos están tabicados y tienen multiplicación asexual por esporas o colibrios. Otra forma de clasificar, esto estamos hablando de la taxonomía. Cuando ya hablamos de la taxonomía, pasamos a la especie, género, familia, ¿sí? De ahí venía el filum o división. El reino fungi tiene 4 filums, que son estos que ustedes ven aquí: el Chytridiomycota, Zygomycota, Basidiomycota y Ascomycota. Estos son los 4 filum o divisiones, ¿sí?, del reino fungi. Acá está puesto el filum Zygomycota, Basidiomycota, Ascomycota y Chytridiomycota. Antes existía una quinta clasificación, pero actualmente ya se dice que no existe, que es la Deuteromycota. Y esta Deuteromycota, que era básicamente aquellos hongos, porque ya habíamos visto que los hongos tienen reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es la que sirve para emparentarlos y ponerlos en los grupos taxonómicos. Entonces, en aquellos hongos en los cuales no se había encontrado su forma de reproducción sexual, se los llamaba hongos imperfectos o mitospóricos, o sea, imperfectos porque se decía que no tenían reproducción sexual, pero no es que no tenían o no tienen, es que el hombre todavía no ha descubierto. Y es por eso que se los englobaban en este quinto filum, que era el de hongos imperfectos o mitospóricos, y se llamaban como Deuteromycota. Pero como les refiero a este de aquí, este grupo ya ha sido eliminado. ¿Por qué? Porque con los avances de la ciencia molecular, todos estos microorganismos, todos estos hongos que pertenecían a este grupo, han ido pasando a estudiarse obviamente los genes, las secuencias génicas, y se han ido emparentando con el resto de los otros filum. Y entonces vamos a estudiar cada una de estos filums. Tenemos la Chytridiomycotina, que se encuentra en el agua como parásito de las diatomeas y algas microspóricas de agua dulce y salada.
Este filum de aquí o esta división no involucra, no corresponden a hongos patógenos para el ser humano. Cigomicotina o cigomicota son hongos inferiores, tienen un micelio cenocítico, como habíamos visto que los hongos inferiores no tienen tabiques, tienen una reproducción asexual por esporangiosporas o endosporas o esporas endógenas y sexual por cigosporas. Y se encuentran en la naturaleza como se los conoce como mucorales. ¿Sí? Ya vamos a ver paso a paso cada una de las reproducciones de estos hongos. Entonces, ese hongo que crece en el pan, ese que le llamamos moho, es probablemente estos mucorales y pertenecen a esta clasificación, o sea, son cigomicotas. Generalmente se desarrollan este tipo de hongos sobre materia orgánica en descomposición y también pueden encontrarse en el tracto digestivo de artrópodos. Vamos a la tercera clase, al tercer filo o división, que es basidiomicotas o basidiomicotina, que realmente está constituido por macrohongos. Estos son los conocidos como setas, son hongos grandes, tienen hifas con muchos tabiques, pueden tener también levaduras, la reproducción asexual es por conidios y la sexual es por basidiosporas. Son hongos saprófitos de las plantas, o sea que viven sobre las plantas, se alimentan de las plantas, y son los conocidos hongos con sombrilla. A nivel microscópico, o sea, si ya utilizamos un microscopio para ver las estructuras, el basidio, tienen el basidio, por eso el filum se llama basidiomicota. El basidio es la estructura reproductora especializada, que es el que va a dar origen a las esporas o basidiosporas externas. Y la última clasificación corresponde a las ascomicotas o ascomicotinas, que son hongos perfectos. Tienen hifas con tabiques, también pueden ser levaduras, tienen una reproducción sexual por conidios asexual por conidios y sexual por ascas. ¿Sí? Ya vamos a ver y en ya vamos a ver cada uno de esos tipos de reproducción. Es el grupo más grande y heterogéneo de hongos. Tienen hongos con diferentes formas, pueden ser patógenos tanto de plantas y animales, se pueden encontrar sobre alimentos, sobre otras estructuras, infectando a los animales o a las plantas, y la estructura reproductora microscópica se llama ascas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un poco de mnemotecnia, ¿sí? Entonces, el filum o división, el reino fungi tiene 4 filums o divisiones que son cigomicota, basidiomicotas, ascomicota y quitridiomicota. Quitridiomicota no nos interesa porque no son hongos patógenos para el ser humano, están en el agua. Cigomicota se conocen como los mucorales, que la reproducción sexual es por cigospora. La basidiomicota, la reproducción sexual es por basidiosporas, y la ascomicota, la reproducción sexual es por ascosporas o ascosporos. Hasta ahí en cuanto a la clasificación de los hongos. Vamos a hablar ahora de la nomenclatura. Habíamos visto que el taxón más pequeño era la especie, ¿sí? Era la especie y después de esto venía el género. Entonces, cuando yo estoy escribiendo un microorganismo, en este caso un hongo, se utiliza la nomenclatura, que son reglas que se utilizan para utilizar o para emplear un lenguaje que esté estandarizado. Entonces, siempre que escribamos un microorganismo, el género se va a escribir primero la primera letra con mayúscula y la especie se va a escribir siempre con minúscula. Entonces, si yo me refiero a Candida albicans, Cándida, la C va con mayúscula y albicans, que es la especie, va siempre con minúscula. ¿Cómo se escriben los nombres de los microorganismos? Se escriben siempre con cursiva
y si no se utiliza la cursiva se puede subrayar. Cuando yo estoy hablando de diferentes especies del mismo género, puedo utilizar solamente el género y poner SP o SPP. Se utilizan las abreviaturas SP o SPP. Entonces, si yo digo Candida SP, me estoy refiriendo a todas las especies dentro del género Candida. Cuando ya veamos Cándida, vamos a ver que Cándida está compuesta, es una levadura que tiene muchas especies, entre estas las más importantes o las más frecuentes como patógenos son la Candida albicans, Candida tropicalis, Candida del complejo Paraxyllosis, Candida guillermondi. Entonces, cuando yo pongo Candida SP o SPP, me estoy refiriendo a todas las especies del género Candida. Y es así que tenemos la escalera taxonómica. El taxón más pequeño es la especie, en este caso la especie sería Stolonifer, el género Rhizopus, si ustedes ven, está correctamente escrito con las normas de las reglas de la nomenclatura, con letra cursiva, Rhizopus y Stolonifer. Rhizopus, la primera letra en mayúscula. Pertenece en orden ascendente, después del género viene el taxón de la familia, pertenecen a los Mucaraceae, al orden de los mucorales, a la clase Zygomycetos, al filum Zygomicota, al reino Fungi y al dominio Eucariota. Esta es la escalera taxonómica de este hongo que se llama Rhizopus stolonifer. Y por último, vamos a hablar de la clasificación de las micosis en la medicina humana. Ya habíamos comentado que en este semestre vamos a ver micología médica. La micología médica, entonces, solamente vamos a estudiar los hongos que se consideran patógenos para el ser humano. Y es así que las micosis son enfermedades producidas por hongos patógenos para el ser humano, se pueden dividir en dos grandes grupos, las micosis superficiales y las micosis profundas. En el primer parcial vamos a estudiar las generalidades de los hongos y vamos a abarcar hasta micosis superficiales. Y en el segundo parcial, que es mucho más extenso, en cuanto a materia, vamos a estudiar las micosis profundas, incluyendo las subcutáneas, las sistemáticas y las oportunistas. Entonces, las micosis superficiales únicamente afectan a la capa córnea de piel y faneras, o sea, estamos hablando de las faneras son pelos y uñas, y pueden afectar a las mucosas. Entonces, micosis superficiales únicamente afectan capa o estrato córneo de la piel y fanera y las mucosas. Cuando hay afectación de la piel y las faneras, generalmente están causadas por hongos que se conocen como dermatofitos, derma piel, fitos y hongos de la piel. Eso en cuanto al primer grupo, que son las micosis superficiales, y el segundo grupo son las micosis profundas. Estas a su vez tienen tres subgrupos, que son micosis subcutáneas, micosis sistémicas y micosis oportunistas. Las micosis subcutáneas, como su nombre lo indica, solamente llegan al estrato del tejido celular subcutáneo. Generalmente los hongos para entrar ahí o para llegar ahí lo hacen a través de un traumatismo. Ejemplos de estas micosis tenemos el micetoma, esporotricosis y cromoblastomicosis. Las micosis sistémicas se pueden subdividir a su vez en endémicas y cosmopolitas. Ejemplos de micosis endémicas tenemos histoplasmosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, o sea que son típicas de una determinada región. Y las cosmopolitas que están en todo el mundo, un ejemplo de esto es la criptococosis. Habíamos referido que la criptococosis estaba causada por un hongo que se llama Cryptococcus neoformans, que es una levadura que tenía un mecanismo de patogenicidad bastante importante, que era la cápsula. Las micosis sistémicas generalmente entran al cuerpo humano por inhalación. Y el tercer subgrupo de las micosis profundas son las oportunistas. Ejemplo de estas podemos mencionar la candidiasis, la aspergilosis, la mucormicosis, la criptococosis, o sea que se producen este tipo de micosis en aquellos pacientes que tienen algún inmunocompromiso, o sea que el sistema inmunológico está deprimido o comprometido.
Hasta aquí vamos a quedarnos con esta clase de taxonomía, terminando con la clasificación de las micosis en la medicina humana.